Buenos días, bienvenidos a todos. Gracias en primer lugar por acompañarnos esta mañana a la 7ª edición de nuestros Bailos IP Talks. Concretamente, hoy abordaremos temas de gran relevancia en nuestro sector, como son, por un lado, los límites del uso referencial de marcas conforme al artículo 37 de la Ley de Marcas y su relación con prácticas emergentes como son el upcycling y el rediseño en el sector de la moda. Analizaremos estos conceptos, así como sus implicaciones prácticas, que al final es lo que más interesa, ¿no?, que tienen para las marcas y su protección. Creemos que esta implicación práctica es muy importante, ya que con frecuencia nuestros clientes nos hacen preguntas del tipo: ¿puedo utilizar la marca de un tercero para promocionar mis productos o servicios? ¿Cómo debo hacer este uso? ¿Hay que hacerlo de alguna forma concreta, siguiendo algunos parámetros? ¿Cuándo tengo que pedir una autorización? O, por ejemplo, ahora si es para, por ejemplo, hacer un upcycling o un rediseño, que surgen muchas dudas al respecto. Es por eso que en Bailos hemos considerado que este webinar podía ser muy interesante, y por poneros en contexto de cómo va a transcurrir este webinar, va a tener 3 partes. En primer lugar, va a haber 2 ponencias de mis compañeras que ahora a continuación presentaré. Cada una va a tener un tiempo de 20 minutos. Intentaremos, en la medida de lo posible, ajustarlo a este tiempo. Y al final habrá una ronda de preguntas de 15 minutitos para, aunque ya nos han llegado algunas preguntas, durante toda la ponencia va a estar abierto el chat y os invitamos a que todas aquellas dudas que os vayan surgiendo, por favor, las pongáis, y así al final de todo abriremos la ronda de preguntas e intentaremos responder entre todos a todas las cuestiones para que nadie se quede con dudas. Sin más dilación, paso a presentar ya a mi compañera Ana Padial. Es nuestra socia de la oficina de Barcelona, que cuenta con más de 25 años de experiencia en propiedad industrial e intelectual. Es agente titulada y ella va a hacer un recorrido sobre los casos más relevantes sobre el uso referencial de la marcas de terceros que han sido resueltos a través de cuestiones prejudiciales. Por lo tanto, Ana, sin más dilación, cuando quieras, por favor. Muy bien, pues muchas gracias, María. Buenos días a todos y gracias por conectaros. Lo primero de todo que voy a hacer es compartir pantalla. A ver. Vale. ¿Podéis verla? La estáis viendo, ¿no? Sí, Muy Ana, bien. Bueno, perfecto. pues vale, gracias. A ver, bueno, como María ha adelantado, lo que haremos será, vamos a analizar una serie de casos en los que tanto los tribunales españoles como los tribunales europeos han valorado, han resuelto, analizando precisamente cuál es el alcance del uso referencial. ¿A qué nos referimos cuando hablamos de uso referencial? ¿Qué quiere decir uso referencial de una marca? Bueno, como sabemos, el registro de una marca otorga al titular el derecho a excluir a cualquier tercero el uso de un signo idéntico o similar para productos idénticos o similares, a menos, lógicamente, que medie pues la debida autorización o la debida licencia. Pero este derecho no es un derecho infinito, no es un derecho absoluto, y esto es lo que vamos a ver aquí. Existen casos determinados, bajo circunstancias determinadas, en las que se impide al titular de la marca poder prohibir ese uso. Si nos vamos a los artículos 37.1c y 14.1c, que son primos hermanos de la Ley de Marca Española y del Reglamento de Marca Europea, veremos que aquí es donde se presenta esa limitación. Se prohíbe o se impide al titular de la marca que pueda prohibir ese uso cuando el usuario en cuestión hace referencia o designa los productos o servicios del titular de la marca. Particularmente establece la ley en los casos en los que sea necesario para identificar el destino del producto o servicio. Ahora vamos a ver ejemplos. Y particularmente vuelve a insistir el artículo cuando se trate de casos de piezas de recambio de accesorios. Pero el apartado 2 de ese mismo artículo, os lo he señalado en rojo porque este va a ser el caballo de batalla y lo vamos a ver en varios de los casos que vamos a analizar, establece que esos usos no podrán ser en ningún caso, o tendrán que ser en cualquier caso, conformes a las prácticas leales, ¿no? Esto va a dar ahora, como veréis, mucho juego. Os he traído algunos ejemplos de Internet para que veáis lo que sería en principio unos usos lícitos conforme a las prácticas leales. Por ejemplo, en este caso, una revista del sector de la moda en la que se incluyen una serie de productos, se hacen referencia a marcas, pues, por ejemplo, el textil, la marca H&M, o de un cosmético, Clinique, o de un producto de decoración.
O, por ejemplo, las referencias que puedan hacer en determinados momentos los blogueros o los influencers, como en este caso el bloguero El Aristócrata, que hace una comparativa de dos marcas de lujo de vehículos, o ya nos vamos a los casos más clásicos, ¿no? Las cápsulas Marcilla para cafeteras Nespresso. Como veis, la referencia que se hace en la publicidad es Marcilla compatible con Nespresso. Incluso se señala que la marca Nespresso es una marca registrada. O recambios My Blades compatibles con cuchillas Gillette. Estos casos son casos lícitos o, por ejemplo, en el caso de las compañías que comercializan piezas de recambio, que veréis que además va a tener muchísimo encaje porque son muchos los asuntos que hay en el sector de la automoción, lógicamente, por el tipo de producto del que se trata. Aquí veis en la columna de la izquierda una serie de marcas donde lo que se utilizan son básicamente pues, los denominativos de las marcas de coches, de las casas, Audi, BMW, Citroën y la empresa publicita una pieza de recambio sin identificar ni utilizar ni incluir el nombre de la marca en el propio producto, sino simplemente hace una referencia a luz diurna para Opel Corsa. ¿No? Con lo cual, todos estos casos que hemos visto serían en principio casos en los que se hace uso referencial a una marca cumpliendo con las prácticas leales. ¿Pero qué ocurre? ¿Con qué problemas se encuentran en muchas ocasiones los titulares de las marcas registradas? Pues que se produce una extralimitación, que se aprovecha este artículo para ir más allá. Y cuando hay una extralimitación, cuando hay un abuso de ese uso, pues lógicamente entramos en una infracción marcaria. Se desactivarían esos límites establecidos en la ley. Vamos con el primer caso. Bueno, aquí la compañía Audi, titular de la conocida marca de los cuatro aros, que es una marca de renombre mundial, interpone una demanda frente a un particular que lo que estaba haciendo era, bueno, comercializar productos de recambio, pero en el propio producto de recambio incluía, como podéis ver en la imagen, los aros de Audi. Aparecen perfectamente identificables. Bueno, se plantea la demanda ante el Tribunal Regional de Varsovia y el Tribunal Regional de Varsovia se le genera una serie de dudas y plantea una serie de cuestiones prejudiciales al Tribunal de Justicia de la Unión Europea. Principalmente, la duda que se le suscitaba era si este uso se puede entender que es un uso a título marcario, porque se empleaba, como veis en la imagen, y además emplean una pieza de recambio. Además, también se planteaba si había una necesidad funcional para fijar el emblema y que, por tanto, eso pudiera también excepcionar o limitar esa infracción marcaria, y luego también se dilucida toda la parte de la excepción de la repair clause del reglamento de diseño comunitario, si era posible traerlo, extrapolar esa excepción a la infracción marcaria. Bueno, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea contesta y recuerda que el artículo 14.1c no nos podemos olvidar de que en un contexto como este, particularmente, de lo que se trata es de que el proveedor pueda tener la información completa, una información completa y clara, ¿no? Y comprensible de para qué sirve este producto, pero en ningún caso va a permitir que la propia marca se incluya en el propio producto, porque esto supondría una extralimitación de la propia limitación, ¿no? Además, pues dice que no resulta relevante, considera que no resulta relevante si existe o no la posibilidad técnica de que el elemento para fijar el emblema en la rejilla tenga una forma diferente, porque no es, una vez más, la finalidad de este artículo, sino identificar cuál es el destino. Entiendo, por tanto, que se ven afectadas las funciones principales de la marca, precisamente además en este caso que las piezas se vendían por internet, que cualquier usuario puede adquirir la pieza pensando que hay una vinculación con, en este caso, la compañía Audi. Y como podemos ver, se demuestra que no es necesario utilizar lo que es la marca en el propio producto, porque ya otros competidores del sector, como podéis ver en estas imágenes, comercializaban las mismas parrillas, pero sin utilizar la marca en el propio producto. Aquí estaríamos ante un caso, por ejemplo, de un uso ilícito, ¿no? Rejilla delantera ABS para Audi A3 o ABS Calandra Deportiva para SEAT Ibiza. Estos serían usos lícitos. Bueno, el Tribunal de Marca Europea ya se había pronunciado en un caso muy interesante, además conozco muy bien la prueba porque llevé la dirección letrada de este asunto, en el que tanto SEAT como la compañía Audi demandaron al fabricante FIRA porque estaba comercializando piezas de recambio y precisamente incluía igualmente, en un caso la S de SEAT y en el caso de Audi la marca de los cuatro aros. Fijaros que en este caso hay una parte que os quiero mencionar como complemento al caso anterior, y es que si os fijáis en esta parrilla, ante la posibilidad
de que por la parte demandada se pudiera alegar que el uso que se estaba haciendo no era un uso a título marcario porque no se reconoce el distintivo o por alguna cuestión similar, lo que hicimos fue hacer hicimos un estudio de mercado independiente, es decir, no mezclamos parrillas para que no pudiera haber ningún contagio, no se utilizó, por ejemplo, esta parrilla donde se identifican claramente los aros, sino que se hizo el estudio de mercado únicamente con esta parrilla donde aparece la que os he señalado, de la parte derecha, la parte inferior. ¿No? Entonces, bueno, la pregunta que se hizo al encuestado fue simplemente ¿quién es el fabricante de esta parrilla? Sin más y sin más adornos. Y la respuesta fue muy contundente. Prácticamente un 80% de los encuestados afirmaron que el fabricante de esta parrilla era Audi. Con lo cual, realmente se estaba mermando, se estaba viendo afectada la función principal de la marca porque había una confusión, cuanto menos se pensaba que podía haber o bien confusión o bien asociación pensando que había algún tipo de autorización o licencia. En el caso de las parrillas con la S de SEAT, bueno, pues la respuesta fue todavía mucho más flagrante, casi un 95% de los encuestados entendieron que que el fabricante había sido SEAT, como igualmente hubiera ocurrido si se hubiera hecho el estudio de mercado con el producto superior, donde todavía parecen más claros. Yo creo que aquí es muy importante y es significativo ver cómo en una marca renombrada, cómo se refuerza ese carácter distintivo, cómo inmediatamente, y fijaros que sin estar perfectamente conformados los 4 aros, aún así el consumidor inmediatamente identifica el origen empresarial y se va al fabricante, con lo cual qué importante es proteger y evitar que pueda haber una dilución marcaria que pondría en riesgo pues, esa protección. Otro sector, nos vamos aquí a un caso en el que la empresa Novartis interpone un recurso de casación, esto es un incidente de medidas cautelares, porque entiende que la publicidad que está haciendo Teva Pharmaceutical es una publicidad ilícita porque está utilizando su marca, ¿no? Tratamiento bioequivalente y bioaparente con Exelon de Novartis. Bueno, aquí fijaros que hay una cosa curiosa y es que en ocasiones lo que se hace es hacer utilizar todos los elementos posibles para ponerlo fácil al juez. Es decir, en este caso, si hubiéramos tenido que plantear, o si se hubiera tenido que plantear al juez la disyuntiva de, bueno, ¿es necesario para saber la finalidad del producto utilizar la marca Exelon? ¿Es realmente necesario? Pero es que en este caso, como se va más allá, pues se le pone bastante fácil al juez, porque como se determina cuando se acuerda la cautelar, pues la marca Exelon aparece innecesariamente destacada, doblemente resaltada en un color diferente, aparece azul sobre negro, una grafía diferente al resto de la leyenda, se posiciona en lugares preeminentes en la publicidad, se cita hasta 4 veces, todo esto es innecesario, con lo cual pues, se considera que se acuerda la cautelar y se prohíbe la publicidad de este anuncio por entender que las prácticas no son leales, no son conformes a las prácticas, los comportamientos no son conformes a las prácticas leales. Muy parecido ocurre en este caso, en el que el Juzgado Mercantil de la Unión Europea estima la infracción marcaria. En este caso, Merck Arbandón interpone demanda por infracción marcaria, entendiendo que igualmente se produce un exceso de los límites de la marca. Como veis en esta publicidad, una de las cosas que más llama la atención es el genérico de Singuler. Se está dando muchísima importancia a la marca Singuler para determinar que es un producto bioequivalente, que luego parecía que no era tan bioequivalente al producto original Singuler. Y aquí una vez más ocurre lo mismo, pues que se imita la forma, se imita además el color, el tamaño de los fármacos, y además aquí el juzgador va un poco más allá y entiende que realmente para identificar el destino del producto no es necesario nombrar la marca, no es necesario nombrar la marca Singuler en este caso, porque se puede identificar ese destino identificando el principio activo. Con lo cual, entiende que no concurre la limitación del 37 y determina que hay una infracción marcaria. Bueno, ahora vamos con el caso de Inditex, de Zara, la tarjeta de Zara. Muchos de vosotros conocéis este tema. Después de más de 10 años de periplo, Inditex consigue la victoria en este caso, pero es un caso que la verdad es que ha sido muy debatido. Pensad que todas estas son sentencias, todas las que veis a la izquierda. Inditex empieza, bueno, os pongo en contexto, la compañía Buongiorno, que se dedica a servicios de telefonía móvil e internet, en un contexto de estrategia de marketing para conseguir más suscriptores, bueno, pues sortea una tarjeta de Zara por valor de 1.000 euros. Bueno, lo cierto es que
Inditex va perdiendo en todas las instancias, primera, segunda, incluso en el Supremo, pero Inditex promueve un incidente de nulidad y el incidente de nulidad prospera, se declara la nulidad de la sentencia y entonces en ese momento el Tribunal Supremo plantea una cuestión prejudicial. Y plantea una cuestión prejudicial que en esencia lo que pregunta el Tribunal de Justicia es, vamos a ver, estos hechos tienen lugar con la versión anterior antes de la modificación del artículo 37 y la versión anterior, os pongo en contexto, era muchísimo más restrictiva. ¿Por qué? Porque solamente planteaba el uso referencial cuando fuera para indicar el destino del producto o del servicio. La actual abre el abanico a otros usos referenciales, con lo cual la pregunta que se hacía era, ¿podemos entender implícitos el uso de este reclamo publicitario que está haciendo Bongiorno y por tanto sería aplicable la limitación? ¿O en este caso nos tenemos que ceñir a lo que decía el artículo en ese momento y por tanto no hay una interpretación implícita? Y el Tribunal de Justicia de la Unión Europea dice que sin duda hay una intención de ampliar esos usos y que, por tanto, la interpretación que hay que hacer es una interpretación restrictiva. Y no cabe otros usos referenciales que no sean aquellos que vayan destinados a identificar el destino del producto. Con lo cual, giro de timón, sentencia condenatoria, hay infracción marcaria, ahora sí, aprovechamiento del renombre, cumpliéndose el segundo requisito del 34.2, al tratarse de un uso que conllevaba una transferencia ilícita de la imagen de la marca que no había sido autorizada por su titular y además, y aquí sí que bueno, pues se sigue la interpretación que había hecho el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, se entiende que la infracción de la marca renombrada Zara no está amparado por las limitaciones del derecho de marca, en tanto que el uso realizado no resultaba necesario para indicar el destino de los servicios ofrecidos. Y en este último caso es un tema más de agotamiento de marca. En este caso, el revendedor, la empresa MySoda, lo que hace es recargar botellas vacías modificando la etiqueta de SodaStream, pero dejando la marca de origen, como veis. Bueno, esto lo he añadido yo, porque no he encontrado la botella original y he tenido que hacer aquí un poco de montaje, pero según la descripción era algo parecido a esto. Se mantenía, se quedaba en la botella la marca original. Entonces, bueno, SodaStream plantea una acción por infracción marcaria porque entiende que, bueno, que puede haber agotamiento de marca porque realmente son botellas reutilizadas, pero que se está produciendo una alteración del producto. Entonces, bueno, el tribunal finlandés, que es ante el que se interpone la demanda, suspende el procedimiento y aquí también plantea una cuestión prejudicial al Tribunal de Justicia de la Unión Europea en el sentido de si se entiende que efectivamente ha habido alteración de producto y que, por tanto, bueno, pues habría infracción marcaria. Y lo que viene a decir el Tribunal de Justicia de la Unión Europea es aquí la clave es determinar si existe una impresión errónea en cuanto al vínculo económico entre los titulares de las marcas y el revendedor que recarga las botellas. Si existe esa vinculación, entonces estaremos ante un caso de infracción. Pero si no existe esa vinculación, no habrá infracción. Y para eso considera que hay dos aspectos muy importantes que hay que tener en cuenta. En primer lugar, ¿cuál es el contenido del etiquetado? ¿Qué información incluye esa etiqueta? Y en este caso parece ser, y así lo deja caer el Tribunal de Justicia, la información que se incluía era una información inequívoca, era una información clara. Y luego el segundo aspecto que considera muy importante el Tribunal de Justicia es, ¿están acostumbrados estos clientes a que las botellas sean recargadas por operadores distintos del titular de la marca original? Porque si es práctica, es costumbre y así lo reconocen los clientes, pues entonces en ese caso van a diferenciar los orígenes empresariales y por tanto no habría en principio infracción. Y esto ya se lo deja al Tribunal Nacional para valoración en cada uno de los casos, ¿no? Por tanto, llegando a unas valoraciones finales prácticas del asunto, cosas que tenéis que tener en cuenta, tanto si vais a hacer uso referencial de una marca de un tercero, como si os están haciendo un uso referencial de vuestras marcas. El uso de la marca ajena resultará infractor si pone en peligro cualquiera de las funciones, perdón, un segundo, cualquiera de las funciones que la marca desempeña. Función principal en cuanto a indicación del origen empresarial, pero también otras funciones, como pueda ser la función de garantía, por ejemplo, en los casos de piezas de recambio que hemos visto, donde además se puede poner en peligro la seguridad, el que no haya pasado el filtro del fabricante de Audi, de Mercedes. Esto podría mermar esa función y, por tanto, estaríamos ante un caso de infracción. La función de inversión, la función de publicidad, no necesariamente tiene que tratarse o tiene que verse mermada o afectada la función principal.
no podrá en ningún caso tratarse de un uso que no resulte conforme a las prácticas leales. Pensemos, por ejemplo, en el caso de la marca renombrada, la ventaja desleal. Aquí estaríamos igualmente en un caso de infracción marcaria. Se desactiva la limitación del artículo 37. La marca del tercero no podrá en ningún caso incluirse en los propios productos. Es que entonces se está perdiendo el sentido, el espíritu de ese artículo, que precisamente es un uso referencial. No puedes ponerlo en tu propio producto. Deberá identificarse al titular de la marca ajena siempre que sea posible. Por ejemplo, lo hemos visto en los productos farmacéuticos. Si ya es cuestionable, incluso el juzgador en el caso singular consideró que puedes identificarlo con el principio activo. No es necesario que utilices la marca. Bueno, cuanto menos, al menos en la propia publicidad, menciona al titular de la marca. El consumidor no podrá creer que existe una vinculación especial entre las partes. Aquí nos referimos a vinculación económica o empresarial de cualquier tipo, y la extralimitación del uso de la marca del tercero resultará inevitablemente en una infracción marcaria. Bueno, pues con esto concluyo mi parte de la sesión y sin más, Carmen, Muchas gracias. te doy la palabra. Me cuelo entre las dos, perdón. Muy Muchas bien. gracias, Ana, por tu presentación. Ha sido súper interesante. Me quedo, bueno, en esto del derecho, ¿no? Que no es todo blanco y negro y siempre tenemos esta amalgama de grises, saber posicionarse. Y me quedo con un uso de los límites de un modo restrictivo, ¿no? Del artículo 37, como has comentado, y que se entendería como límites a los límites o usos que no son correctos, como repetir mucho la marca, ¿no? En los productos o hacer un uso en que sea de mayor tamaño, ¿no? Que es como que evidentemente intentas aprovecharte de esta marca y no hacer y dejar de hacer ya un uso referencial. Sin más dilación, comenzamos con Carmen. Presentamos Carmen Amor, es nuestra asociada en Bailos, también cuenta con 9 años de experiencia y que nos va a hablar del tema que está muy de moda, valga la redundancia, del upcycling en el tema del rediseño en el sector de la moda. Cuando quieras, Carmen. Muy bien, pues nada, muchas gracias María por la presentación y bueno, muchas gracias a todos por estar un ratito esta mañana con nosotras. Yo, como ha dicho María, voy a hablar sobre el upcycling y en primer lugar pues habría que definir, ¿no?, qué es el upcycling. Aquí mencionamos que es un reciclaje creativo, pero bueno, va más allá del, bueno, es distinto del reciclaje. Suele ser el arte de transformar productos que ya no utilizas en otros, pues que les das una nueva vida, elevando su calidad e incluso a veces se convierten en elementos o icónicos y artísticos. Se diferencia del reciclaje precisamente en que en reciclaje se descompone la materia para crear algo totalmente nuevo. Como vemos ahí, también me ha parecido interesante hablar del concepto de trash on, que implica la reutilización de la basura, que sería un tipo de upcycling, pero un poco distinto. En este caso vemos un vestido de la diseñadora Vivienne Westwood, que realizó el vestido con... Uy, me dicen que se me escucha flojo. Vale. Realizó este vestido con un plástico, que podría ser una lona de plástico o una cortina de una ducha. Y bueno, pues hizo ese diseño y lo expuso en su pasarela de 2000, la colección de 2019. Y luego un upcycling sería lo que vemos en la otra imagen, que es coger las zapatillas de Nike y transformarlas pues con una puntera y un tacón en otro tipo de zapato. Pues reutilizable, ¿no? Distinto de hecho bastante más cotizado a veces que las propias Nike. En cuanto al tema al tema del upcycling, cada vez las casas de marca, vamos, las marcas clásicas de siempre ya están incorporando un poco esta tendencia. Por ejemplo, Louis Vuitton en 2021 lanzó su marca Nona Source, a través de la cual vende excedente de telas y de materiales de otras colecciones. O, por ejemplo, Loewe, como vemos aquí, tiene su proyecto que es The Surplus Project y lo que hace es utilizar pues, retales de tela, de cuero de otras colecciones y utilizarlo para hacer estas colecciones de colores de su icónico bolso flamenco. Pero bueno, esto es lo que hacen las casas de moda establecidas que todos conocemos, pero también hay diseñadores que directamente su concepto, su marca surge con la vista puesta en la sostenibilidad, como puede ser el caso de Sami Miró, que ha vestido en varias ocasiones a Rosalía y sus prendas ya directamente se hacen con telas recicladas o con telas de sobrantes y antiguas. Entonces, bueno, se ve que en este sector de la moda tienen una creciente preocupación sobre la sostenibilidad y está teniendo estas iniciativas un poco más sostenibles.
vamos a hablar de temas de casos de upcycling que, bueno, en España o por lo menos en Europa, en relación con la moda, no tenemos ninguno todavía con decisión. Entonces, bueno, vamos a comentar otros que se han dado o por lo menos que hayan llegado al litigio. Entonces, vamos a ver otros casos que se han dado principalmente en Estados Unidos y en Corea del Sur, voy a comentar. Este caso es el de Louis Vuitton contra Sandra Lynn. Bueno, como veis en las imágenes, son los productos que comercializaba Sandra Lynn, que cogía precisamente trozos de productos de Louis Vuitton en los que se veía perfectamente el monograma de la L y la V, incluso también la florecita, que es bastante icónica y reconocible de Louis Vuitton. En este caso, la marca consideraba Louis Vuitton consideraba que eran imitaciones y falsificaciones de sus productos, envió varias cartas de requerimiento, pero no tuvo éxito y en 2021 tuvo que presentar demanda. Aquí Louis Vuitton lo que alegaba era infracción de la marca y decía que se causaba un daño a la imagen de la marca y al prestigio de la misma porque se incorporaba a su marca materiales y se mezclaba con materiales de baja calidad. Y también consideraban que podría causarse dilución de su marca, que como sabemos es que la disminución de la capacidad de la marca para distinguir de manera clara e inequívoca el origen de los productos. Por su parte, Sandra Lynn decía que se trataba de productos transformados con la mira puesta en la sostenibilidad y que en ningún caso habría confusión en los consumidores porque era obvio que no eran productos originales de Louis Vuitton y que eran productos reciclados. En este caso no se llegó a acuerdo entre las partes, por lo que no tenemos decisión, así que no sabemos qué habrían decidido los tribunales de Texas. Y en el siguiente caso pasa un poco lo mismo, al final se llegó a acuerdo, pero bueno, también es relevante para ver que qué tipo de procesos de upcycling se pueden realizar. En este caso, Chanel en 2020 tuvo conocimiento de que Siber & Duke utilizaba botones de sus productos, de chaquetas sí, principalmente de chaquetas de Chanel, los cogía y los montaba para que fuesen joyas. Y entonces, claro, Chanel también envió una cartas de requerimiento a esta marca que tampoco fueron atendidas y también se vio obligada a presentar demanda esta vez entre los tribunales de Nueva York. En este caso, lo mismo, Chanel, como en el caso anterior, alegaba infracción de marca, dilución de la marca y competencia desleal. Y aquí el problema era que también la demandada anunciaba sus productos como joyas Chanel, por lo que la conexión que se puede hacer entre los consumidores, entre las marcas, pues estaba un poco más justificada. También se llegó a acuerdo, o sea que tampoco tenemos resolución en este caso. Luego tenemos dos temas sobre relojes, también curiosamente de Texas y Nueva York. Y este primero, y bueno, que son dos casos sobre relojes, pero que tuvieron resultados diferentes. En el primer caso, la compañía Baker Time utilizaba piezas de la marca Rolex. Como podemos ver en las imágenes, se ve la corona típica de Rolex y incluso la propia marca Rolex está escrita. Y bueno, Baker Time lo que hacía era coger piezas que incorporaban la marca Rolex, las mezclaba con otras piezas que no eran de Rolex y los comercializaba o bien como relojes genuinos Rolex, o también decía que era un distribuidor certificado de productos de segunda mano. Incluso llegaba a alegar que su relojero maestro estaba certificado por Rolex. Pero bueno, Rolex ni había certificado al relojero ni los productos que comercializaba Beckertime ni tenía ningún tipo de relación con la compañía. Por lo que en este caso, el Tribunal de Texas sí que consideró que había infracción, pero es relevante en este caso que no se acordó ninguna la imposición del pago de daños porque Rolex conocía la existencia de estos productos desde hacía 10 años. Y claro, aplicaron lo que aquí sería el concepto de retraso desleal porque se había generado en el infractor la expectativa de permisibilidad y de que no se iban a iniciar acciones. Entonces aquí Rolex no consiguió condena por daños. Luego, este otro tema que es el de otros relojes, aquí lo que hacía, bueno, es Hamilton contra Vortic. Vortic lo que hizo en este caso era coger las esferas de relojes de bolsillo antiguos que se habían comercializado en Estados Unidos entre 1890 y pico y 1950 y cogía estos relojes de bolsillo en los que sí que se ve la marca Hamilton y los convirtió en relojes de pulsera. ¿Qué pasa? Que aquí Vortic hizo las cosas un poco mejor. Por lo que hemos visto en el caso, Hamilton se veía por delante claramente, pero por detrás Vortic había escrito su marca, que en esta imagen no se ve muy... Sí, bueno, se ve, aquí se ve que pone Vortic Watch,
pero bueno, también toda la publicidad que realizaba y su propia web dejaba bastante claro que el origen de los productos era Vortic y que no había ninguna relación con Hamilton. Por lo tanto, en este caso, el Tribunal de Nueva York consideró que no había infracción. Otro caso es el de Ralph Lauren contra VNDS, que bueno, aquí también, como en el caso de Rolex, el demandado iba un poco más allá del mero upcycling porque también comercializaba productos que directamente eran falsificaciones, imitaciones no autorizadas de productos de Ralph Lauren de los 90 y también productos upcycle como este que estamos viendo, que es una gorra que se generó, bueno, se creó a partir de un bañador de hombre de Ralph Lauren original. Y en este caso se presentó la demanda por infracción de marca, aprovechamiento de la reputación. VNDS no se personó en el procedimiento, por lo que la sentencia se emitió en rebeldía y se impuso una cuantía de daños de $800.000. Y ya vamos al caso de Corea del Sur, que en este caso sí que hay sentencia de primera y de segunda instancia. Y bueno, aquí lo que pasaba, y el caso a mí me parece bastante interesante, el negocio del demandado era que una persona le enviaba su bolso original de Louis Vuitton y le pedía unas transformaciones y entonces el demandado cogía el bolso, lo transformaba y se lo devolvía al dueño del bolso. Entonces, como veis, había un rediseño que en alguna ocasión era de bolso a bolso, que seguía manteniendo algunos elementos del diseño de Louis Vuitton, como esa combinación con un marrón clarito y con dorado, y en otros casos era directamente hacer productos nuevos, como de un bolso sacar pues 6 o 7 carteras. Entonces, bueno, en esta situación, Louis Vuitton presentó la demanda ante los tribunales de Seúl por infracción de marca y daño a la distintividad de la misma. El demandado alegó que no había ningún tipo de daño para el titular de la marca porque el dueño era el dueño del bolso, era quien enviaba el producto y que luego lo recibía modificado, por lo que no había ninguna confusión, no se creaba ningún tipo de confusión en el mercado ni los productos se revendían. En este caso, el juzgado de primera instancia sí que consideró que había una transformación que había ido más allá de la mera reparación, ya que bueno, aquí tienen en cuenta los tribunales de Corea del Sur, y hablaré, bueno, de Seúl, y hablaré más adelante de ello, la diferencia entre reparación y reforma. Entonces, en primera instancia se dijo que se había ido más allá de la mera reparación y que ello causaba un daño a la identidad del producto. Y también considero que sí que era posible que, aunque no se causase confusión al dueño del bolso, sí que luego en el mercado se podía, al resto de consumidores, al público en general, sí se podía crear confusión. El Tribunal de Apelación emitió su sentencia en octubre de 2024 y nada, confirmó la sentencia anterior y condenó al pago de 10.000, lo que sean $10.000 al demandado y le prohibió la utilización de materiales de Louis Vuitton para realizar sus productos en el futuro. En este caso, aunque es obviamente una decisión de Seúl y yo la normativa de Corea, la verdad que no la controlo, creo que tiene algunos argumentos que sí que podemos aplicar nosotros y tener un poco relacionar con nuestra normativa. Y en primer lugar está esta diferencia que hacen ellos entre la reparación y la reforma, que considera que el producto reformado es aquel que se crea un producto totalmente nuevo y el reparado es posible devolverlo a su estado anterior. Y otro punto que es interesante es la confusión, los argumentos que emplean los tribunales, el Tribunal de Apelación en cuanto a la confusión que se puede crear en el consumidor. Y en este caso habla de contextos secundarios. Dice que vale, que al dueño del bolso no le causamos confusión, pero que estos bolsos en contextos secundarios sí que pueden confundir al público o crear esta confusión. ¿Qué serían estos contextos secundarios? Pues bueno, que de repente te encuentres estos bolsos o estas carteras en una tienda de segunda mano y que un consumidor piense que en algún momento estos productos han estado en el catálogo de Louis Vuitton en algún momento de la historia y no ha sido así. Son productos que Louis Vuitton nunca ha tenido como tal entre sus productos. Y bueno, pues todo esto lo relaciona con la doctrina del agotamiento del derecho y dice que si bien los propietarios de las marcas no pueden restringir la reventa de los productos una vez que los han puesto a la venta, la doctrina del agotamiento no se aplicaría cuando las modificaciones que se han realizado en el producto ha transformado el producto que ha perdido sus características principales. Entonces, en este caso, como las modificaciones que realizó el demandado había afectado a la estructura y a la presentación de los productos, o sea, la estructura está claro, o sea, aquí pasamos, por ejemplo, de un bolso a cartera, pues en este caso se había excedido la reparación permisible y se había vulnerado los derechos de marca.
Entonces, bueno, porque traerlo, ¿no?, a nuestra normativa y a lo que nosotros conocemos, podemos ir al artículo 36 de la Ley de Marcas o 15 del Reglamento Europeo y nos encontramos pues, con el límite del agotamiento del derecho de marca y que recoge lo que hemos dicho anteriormente, bueno, que el derecho de marca se agota con la primera comercialización del producto en el espacio económico europeo que se ha realizado por el titular o por un tercero con su consentimiento. Por lo tanto, en este caso el titular no estaría facultado a prohibir la reventa de sus productos que pasarían a ser de libre comercio y, por ejemplo, pues eso se podría comercializar en tiendas de segunda mano. El problema se plantea cuando este producto ha sido modificado y a través de estos procesos de upcycling. Y como hemos visto en el caso de Chanel, por ejemplo, pasamos de botones de chaquetas a joyas. Pues haya habido una transformación, una modificación bastante grande. Entonces, en estas situaciones nos podemos ir al apartado segundo de este artículo 36, que recoge que el límite del derecho de marca no se aplicará cuando existan motivos que justifiquen que el titular se oponga a la comercialización ulterior de los productos, en especial cuando el estado de los mismos se haya modificado o alterado tras su comercialización. Por lo tanto, los cambios que se aplican al producto original puede hacer que la doctrina del agotamiento del derecho no sea aplicable. Entonces, para que un titular se pueda oponer, habrá que tenerse en cuenta el proceso que se ha realizado y el resultado de ese proceso. Pero bueno, podemos pensar, a ver, pues que el proceso de upcycling siempre conlleva unas modificaciones, entonces el titular podrá oponerse siempre, ¿no? Bueno, pues entonces hay que tener en cuenta un detalle del apartado segundo y es que el titular tiene que tener motivos legítimos. Por lo tanto, el titular deberá probar que el uso que se realiza de su marca en este nuevo producto pues, es susceptible de causar confusión entre los consumidores o un perjuicio para la marca o que se está explotando su distintividad o su renombre. Por lo tanto, por ejemplo, unos argumentos que puede presentar un titular es que, pero deberá probarlo obviamente, es que el proceso de upcycling y el concepto de sostenibilidad y de economía circular es una mera excusa que está utilizando la empresa que se dedica a comercializar productos upcycled, porque simplemente es una excusa para aprovecharse de la marca o del renombre de la marca original. Entonces, bueno, está claro que hay que ir caso por caso, que hay que analizar lo que comentaba antes, muy bien el proceso que se ha realizado, el resultado de ese proceso y bueno, como vemos, no se puede generalizar en grandes rasgos en esto. Y nada, yo estoy deseando, la verdad, que haya alguna resolución de nuestros tribunales para ver qué opinan. Muchas gracias, Carmen, por la presentación. Me ha parecido muy, muy ilustradora. Me alegro que no conozcas la normativa de Corea porque me hubiera preocupado bastante de lo contrario, la verdad. Sí. Bueno, pues como siempre en tu tema también, qué importante, ¿no?, en la figura del riesgo de confusión y estar bien asesorado siempre porque es muy delgada la línea que separa un uso legal, ¿no?, un uso conforme a derecho a pasar a una infracción. Vamos a ver, bueno, pasamos ya a la ronda de preguntas. Nos han trasladado ya algunas, voy a tratar de organizarlas por ponente. Y la primera, Ana, para ti. En el tema que has explicado de la botella, nos preguntan que si cambiaría algo el enfoque del caso si la propia botella estuviera protegida por otro título de propiedad industrial, como por ejemplo una marca 3D, diseño. Muy bien, bueno, a ver, aquí, pues, por ejemplo, en el caso del diseño, las finalidades son distintas, ¿no? Lo que habría que ver es si la apariencia del producto, la impresión general en el usuario informado es la misma o difiere, con lo cual estaríamos a un caso diferente. En el caso de la marca 3D, sin duda es una protección complementaria, es una protección fuerte, pero no nos podemos olvidar de que al final el Tribunal de Justicia de la Unión Europea lo que plantea es si se produce ese vínculo económico. Es decir, ya sea por una protección como marca 3D o por una protección como marca bidimensional, aquí va a estar la clave. Por tanto, puede ser que esté protegida como marca tridimensional y que debido pues, a uno de esos dos factores que señalaba el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, es decir, que ese cliente esté acostumbrado a que las botellas, cuando se recargan por operadores, se recargan por operadores distintos del titular de la marca original, ya entienden cuando ven la botella que esa marca pertenece a un origen empresarial diferente, con lo cual pues siempre reforzará, pero a lo que tenemos que estar o lo que señala el Tribunal de Justicia es bueno, pues, la posible existencia de ese vínculo económico. Cuanto más reforzada sea la protección, sin duda, pues más elementos vamos a tener a favor para poder atacar la infracción.
pero tenemos que tener en cuenta esos aspectos que ha señalado el Tribunal de Justicia. Muy bien. Yo creo que ha quedado claro. Tenemos también, aprovecho, continúo contigo, tenemos otra pregunta que dice, ¿qué hubiera pasado si a la publicidad realizada por Buongiorno, en el caso de Inditex, le hubiera aplicado la normativa actual? ¿Se habría excedido igualmente los límites? Bueno, aquí, a ver, hay un tema curioso. De alguna manera, en la primera ronda, Inditex perdió el juego. Es decir, el tribunal entendió que no se habían visto afectadas las funciones de la marca, ninguna de ellas. Lo que pasa es que es verdad que hace un reproche a Inditex en el sentido de que no se justifica, falta una argumentación, ¿no? Echan de menos esa argumentación de por qué se ven afectadas las funciones de la marca. Y a Inditex lo que razona es, bueno, es que no necesitamos entrar a esto porque realmente estamos hablando de una marca renombrada, con lo cual aquí hay una clara desventaja desleal, hay un aprovechamiento de la reputación ajena y esto no hace falta, no hace falta acreditarlo, ¿no? ¿Qué hubiera pasado ahora? Bueno, pues posiblemente con la normativa actual que hubiera entrado ese uso referencial, con lo cual ya tendríamos la primera parte del artículo, hubiera jugado de una manera diferente quizás el apelante en este caso, y a lo mejor sí que hubiera entrado, viéndolo visto, a acreditar que las funciones de la marca sí que se ven mermadas, la función de publicidad, la función de inversión, y lo hubiera acreditado. Entonces, ese apartado 2 que yo señalaba en rojo, ¿no?, de cuidado, porque este es el caballo de batalla, es lo que en estos casos se va a tener que tener muy en cuenta, ¿no?, si son usos conforme a las prácticas leales o no. Perfecto. ¿Otra para ti? Voy a atacarte ya todas las que son para ti y luego le pregunto a Carmen, no te preocupes que para ti también hay. Muy bien, adelante, adelante. ¿Cómo debería realizarse la publicidad sin exceder los límites en el caso de un uso referencial para informar sobre el destino de un producto? Bueno, yo creo que de alguna manera lo hemos mencionado en algunos casos. ¿Qué necesitamos, por ejemplo, en el caso en el que sea por la necesidad de identificar el destino? ¿Qué es lo necesario? Es decir, si yo lo que quiero es referenciar la marca para buscar ese vínculo funcional, por ejemplo, entre mis productos y servicios y los productos y servicios de la marca que voy a referenciar, pues posiblemente tendré que utilizar el denominativo y no necesito utilizar nada más. No hace falta que utilice, incluir, por ejemplo, en la página web la estrella de Mercedes o los aros de Audi. Estoy pensando en automoción, pero esto es extrapolable a cualquier otro sector. Bueno, pues una serie de elementos o las tonalidades cromáticas. Cuando empezamos a jugar con todos esos elementos, si hay realmente una finalidad, una posibilidad de justificar esa limitación, pues nos la cargamos, se desactiva la limitación porque estamos dando al juez todas las armas para ver que la finalidad es una finalidad diferente a hacer un uso referencial. Muy bien. Pues la última para ti, Ana. ¿Es que la ampliación de usos referenciales con la modificación de la normativa supondrá una reducción de casos de infracción marcaria? Bueno, sin duda, habrá más casos que entren en la limitación. Esto sin duda, porque con la anterior normativa la interpretación era muy restrictiva, únicamente para usos que refieran el destino del producto, ¿no? Cuando haya esa necesidad. Había, bueno, una necesidad de vínculo funcional, ¿no?, entre unos productos y otros. Pero, claro, aquí volvemos al apartado 2. Habrá más casos, habrá más supuestos, pero no quiere decir que necesariamente se reduzca los casos de infracción, porque si no se cumple con ese apartado 2 y sobre todo además en los casos que no entren por necesito identificar el destino del producto, sino que sean otros usos referenciales, todavía va a ser más difícil que puedas justificar en muchos de esos casos que se está haciendo un comportamiento conforme a las reglas del juego. Con lo cual, en principio sí, habrá más casos, pero cuidado al apartado 2. Perfecto. Como siempre sí, pero cuidado con las excepciones. Siempre hay un Siempre cuidado, hay siempre algo hay un pero y un cuidado. a añadir. Perfecto. Pues nada, Carmen, vamos contigo. Nos Muy bien. preguntan qué consejo práctico podría aplicar entonces una persona que hace upcycling para evitar infringir. ¿Qué consejo le darías? Bueno,
viendo los casos que hemos analizado, yo creo que sería fundamental, y creo que se puede hacer porque hay casos que lo demuestran, que no se exhiba de forma, que se haga el upcycling de forma que no se exhiba de forma prominente la marca del tercero. Es decir, que no se convierta en el elemento central del rediseño esta marca. Y así pues podemos evitar que la gente considere que, o que el público considere que es un indicador del origen comercial del producto. Y también yo creo que el caso de Hamilton es bastante ilustrativo porque nos muestra que si tú identificas bien en tu producto la marca, en el Hamilton hemos visto que por delante ponía Hamilton y por detrás Vortic, pero bueno, en este caso en el propio producto se mostraba la marca del origen real de estos productos modificados, también si lo marcamos en las etiquetas, toda la publicidad, los anuncios en la tienda, cuando nos dediquemos a realizar productos de upcycling, yo creo que es importante eso, poner el foco y dejar bien claro cuál es el origen y no tomar la marca del tercero como el foco, como hacía, por ejemplo, en el primer caso de Louis Vuitton, ¿no? Que era todo el logo por todas partes. Y bueno, luego también, a lo mejor si no se utiliza tanto el logo tal, podemos hablar que se está haciendo un uso descriptivo, pero bueno, ya hemos visto con Ana que eso ni siquiera alegando un uso descriptivo nos exime de que se considere que hay una conexión con el producto original. Entonces, bueno, hay que tener Claro. cuidado también. O sea, mucho cuidado con el riesgo de confusión también, ¿no? Sí. Preguntan también, en el caso de equipos eléctricos, electrónicos de segunda mano, upcycling, ¿cómo debe entenderse la extralimitación de la marca y cómo puede evitarse una infracción marcaria? Ya ahí más complicado, pero bueno, yo creo que un poco lo mismo que acabo habría que, lo primero que ya lo he dicho también varias veces, que esto es muy Sí, casuístico, caso por caso, y hay que analizar muy bien cómo se ha realizado y cómo se ha empleado la marca del tercero, pero quizá aplicando lo mismo, ¿no? Teniendo en cuenta, dejando claro que hay otra persona, otra marca detrás de este sí. producto y no la original, y yo creo que esa sería la forma, pero Sí, bueno, al final es que un poco analizar. irrelevante, ¿no? ¿Qué tipo de producto? Al final, con tener claro cómo hay que actuar pidiendo, o sea, referenciándolo bien y demás, Sí. daría un poco igual. Mm. Y la última para Carmen, si se tuviera que aventurar, bueno, aquí te van a poner a prueba, a ver, te pones el gorro de juez con su dilatada experiencia, ¿cuál cree que sería la postura de nuestros tribunales sobre el Pues upcycling? ¿Qué crees que es que es dirán? lo que decía anteriormente, es que es caso por caso y es que habrá que ver cómo se ha realizado el producto, cómo se utiliza la marca del tercero. O sea, no creo que podamos aventurar la posición de los tribunales en general, porque me parece que habitualmente, ya digo, casi todos los procedimientos son caso por caso, hay que estar a lo Sí, que tal. muchos Pero bueno, en este matices. caso tiene muchísimos matices. Pues Yo entonces aquí, tendremos que esperar, si sí. me permites, Carmen, yo creo que al Sí. final hay un aspecto muy importante que es la vinculación. O sea, no nos podemos olvidar de que las funciones de la marca y la vinculación, es decir, se haga como se haga, si el consumidor entiende que hay una asociación, que puede haber algún tipo de colaboración, que puede haber una licencia, esto al final, en este aspecto se priorizará, porque lo que no se puede poner en juego de ninguna manera es la función principal de la marca, es decir, la indicación del origen empresarial. El consumidor no puede pensar que hay una marca de lujo o no de lujo detrás de lo que está haciendo la empresa en cuestión. Esto no se puede poner en juego de ninguna de las maneras y dudo mucho que los tribunales españoles o europeos lo permitan. Pues sí, totalmente de acuerdo. Pues no tenemos más preguntas. Bueno, agradecer a todos los oyentes su participación, por supuesto, porque al final creo que hemos respondido en total unas 7, 8 preguntas, que no está nada mal. Así que nada, agradeceros a todos, agradecer a nuestras ponentes por sus espléndidas presentaciones y nada más, que tengáis muy buen día a todos y nos despedimos de esta 7ª edición de los IP Talks. Muchísimas gracias Muchas a gracias. todos. Hasta Hasta la luego. próxima.